Un lento pero constante goteo en una tétrica cueva es evidente, al igual que el pánico y el miedo, que son palpables en una pequeña chica que parece indefensa, mientras que la tranquilidad es notoria en un sujeto con armadura y nuestro protagonista. La joven sacerdotisa está llenando un formulario para ser una aventurera oficial. Después de que se le explica cómo se identifican los aventureros por rango, se le sugiere que se una a un grupo de veteranos, ya que al ser sacerdotisa sus habilidades cuentan como apoyo. Antes de ni siquiera pensar ella en qué hacer, un grupo al que justo le faltaba una sacerdotisa, la reclutan para ir a cazar unos duendes que han causado disturbios en las aldeas aledañas. Seres que en realidad son muy peligrosos y tienen fama de secuestrar a mujeres, torturarlas y violarlas. Después de todo, las usan para reproducirse. Como el grupo de aventureros quiere una aventura de verdad, deciden tomar esa misión. Ella al final acepta su propuesta y los acompaña a la cueva, que de buenas a primeras no le da para nada una buena impresión. Sabe que algo está mal, porque entraron muy fácil a la cueva, pero el grupo la ignora y solo considera que es miedo de novata. Los cuatro continúan hasta que la sacerdotisa se retrasa un poco para rezar, a lo que la hechicera del grupo se queda con ella y la apura. En ese lapso de tiempo, de pronto aparecen pequeños duendes que se aprovechan de la oscuridad para atacarlas. Increíblemente, esos seres desarman a la hechicera e incluso la atacan de gravedad, y lo que sigue no es mejor para nada. El grupo cae como moscas ante los duendes. El chico fue atrapado y asesinado brutalmente. La otra chica fue golpeada y violada. Todo enfrente de los ojos de la pobre sacerdotisa, quien huye junto a la hechicera que está inmovilizada, pues el puñal que la atacó estaba envenenado. Los duendes la atrapan, haciéndose con el cuerpo de la hechicera para violarla. Ella está indefensa. Sus poderes no servirán contra ellos y está aterrada del miedo. Su pánico es tanto que incluso se orina encima. Los duendes se ríen con malicia al verla, pero la intención de todos se centra en alguien que se aproxima, un gran sujeto con una armadura que lo cubre de pies a cabeza. Los duendes al atacarlo caen instantáneamente. La pequeña mujer lo reconoce como un miembro del gremio al que ella pertenece. Claramente por el collar que identifica los rangos se da cuenta de que él es un rango alto. Él ayuda a la sacerdotisa, matando sin remordimiento alguno a la hechicera, puesto que ella misma pidió que la mataran. Después de todo, no tenía salvación para el veneno que afectaba su cuerpo. Él se presenta como un Goblin Slayer, un cazador experimentado en duendes. Él le da la opción de irse o quedarse. Ella, aún habiendo pasado por lo reciente, decide quedarse y acompañarlo. Entonces se dirigen al nido de los duendes. Él se aprovecha de las habilidades de ella para iluminar y así ubicar a los duendes. Ella puede usar sus habilidades 3 veces nada más. El cazador fácilmente logra derrotar a los duendes, así que pueden acceder al nido en la cueva donde estaban las chicas secuestradas que los duendes usan para violarlas y aparearse. Sin piedad alguna, el cazador encuentra pequeños duendes ocultos que asesina, pues sabe que ellos son seres rencorosos, que pese a no ser muy inteligentes, no son totalmente idiotas. Un error muy común de los aventureros novatos es subestimarlos. De hecho, es muy común que haya situaciones así donde los duendes ataquen. Un grupo de aventureros inexpertos pueden ir a eliminarlos porque es una tarea fácil y después resultan masacrados. La sacerdotisa no está muy segura de eso, pero sí está bastante segura de que a pesar de lo que vio, nunca dejará de ser aventurera. Está muy determinada con su deseo. Ahora, un par de niños discuten porque uno de ellos se va a la ciudad. La hermana mayor del niño interviene en la pelea, quedando como un mal desenlace. Pero no importa, ella cuando regrese de la ciudad le pedirá perdón. Esa misma niña es la que ahora abre los ojos en un nuevo día, ya adulta, en una casa donde vemos al Goblin Slayer que ayudó a la sacerdotisa, que se hospeda ahí, y justo bajo la mirada de ella, está haciendo la rutina diaria que ha tenido desde que llegó a ese sitio hace 5 años. Ella prepara la comida para su tío y el hombre, quien después se vuelve a ir porque tiene mucho trabajo en el gremio. La chica, aprovechando que tiene unas entregas en el pueblo, decide acompañarlo intentando sacarle conversación, aunque la mayoría son monosílabos a duras penas, eso debido a las limitadas habilidades sociales y su carente conocimiento por ciertas normativas generales. Él la acompaña a entregar sus pedidos y después van al gremio, ya que ella debía entregar un formulario. Todos ahí lo reconocen por su rango y por ser el único aventurero que caza duendes. Entonces la mujer observa cómo la sacerdotisa habla con él, quien antes le había comentado que había hecho equipo con alguien más en una de sus misiones. El Goblin Slayer procede a ver el listado de misiones y acepta las que son de caza de duendes, pero una en particular llama la atención de la sacerdotisa, al enterarse que un grupo de novatos también agarró una de duendes. Entonces quiere ayudarlos, pero al final, debido a que no se pone de acuerdo con el cazador, no tiene
tiene más remedio que seguirlo a él porque quiere acompañarlo. La chica de la granja regresa a su casa. Al pasar los días y que el Goblin Slayer no vuelva, siembra la preocupación, pero en realidad él está bien, cazando a los duendes junto a la sacerdotisa. Entonces sale a flote una memoria del cazador y se nos informa que el motivo por el que él se dedica exclusivamente a cazar duendes es porque estos horripilantes seres asesinaron a sus padres al invadir su aldea, abusaron sexualmente de su hermana y la torturaron hasta matarla. Él, siendo un pequeño niño indefenso, nada más pudo observar escondido, sin poder hacer algo más que estar oculto y paralizado del miedo. Logran destruir el nido de duendes que encontraron sin mayores problemas. Después regresan al gremio para reclamar su recompensa, donde la recepcionista lo alaba por su trabajo. Después de todo, la cacería de duendes es algo considerado muy aburrido y para los débiles, pero precisamente porque subestiman a los duendes, es una plaga terrible que termina afectando mucha población si no la controlan a tiempo. Después, el hombre va a la vivienda de la chica de la granja, emocionándola, pues aunque su tío le diga que no se acerque a él porque es muy peligroso, ella aún le tiene un inmenso aprecio por lo unidos que eran de niños, así que está muy feliz de verlo, tanto que le prepara algo rico para que se alimente. Una aventurera llama la atención de todos en el gremio, pues es un alto elfo. Su conexión, las hadas, es algo destacable de ellos, que está siendo acompañada por un enano, ya que ambos están buscando un aventurero llamado Orkvolk, en lenguaje elfo o cortabarbas, por el enano. No solamente eso, sino que están viajando con una criatura extraña llamada Lizard Priest, un ser muy poco común de ver, dejando confundida a la recepcionista porque los elfos y los enanos no se llevan bien por naturaleza. Pero ahí están, conviviendo en grupo. Interrogan a la recepcionista para ubicar a la persona que están buscando, pero no conocen bien la lengua humana. Utilizaron un nombre erróneo, ya que en realidad buscaban al cazador de duendes, que justamente estaba llegando. Por lo tanto, el extraño grupo de seres solicitan una reunión con él, que accede rápidamente, dejando de lado a la sacerdotisa, que aprovechó el tiempo para descansar. En ese lapso de tiempo, un grupo de aventureros intentaron reclutarla, pero ella se negó, pues quería seguir con el cazador de duendes. Ante eso, intervino una hechicera, que en resumidas cuentas, le sugiere aliarse con otros aventureros que cazan otro tipo de monstruos, si es que realmente quiere ayudar a la gente, y no se cierran nada más con la cacería de duendes, algo que hace el Goblin Slayer. Por otro lado, los tres seres de distintas razas le hacen una oferta al Goblin Slayer, que al principio él rechaza, porque no tenía que ver con duendes, y su único objetivo es acabar con los duendes, pero después le explican bien cuál será su propósito, y que en realidad sí tiene que acabar con los duendes. Él accede, porque aunque le explicaron que se trata de una temible guerra con seres demoníacos, a él no le interesó, y puso énfasis en que si nadie se ocupaba de los duendes, ellos lo destrozarían. Sin más preámbulos, se prepara para irse a su misión. La sacerdotisa, al verlo salir de su reunión, lógicamente va hacia él para acompañarlo a la próxima misión que tenga, cosa que al principio él sentencia que se quede ahí, pero al entender bien, en realidad, él no estaba dando una orden, sino más bien una sugerencia, así que ella aún así lo acompaña, junto a los otros aventureros, pasando la noche juntos, donde hablan de todo un poco para conocerse mejor. Incluso en una ocasión, la elfa termina borracha al probar el vino especial de los enanos. Entre tanto, comienzan a hablar y especular sobre los duendes y su origen. Algunos dicen que salieron del subterráneo de un antiguo castillo, otros que cada que una persona hace una mala acción, nace un duende en las lejanías, pero el Goblin Slayer capta la atención de todos cuando comenta que ellos vienen de la luna verde, pues en su mundo hay dos lunas, roja y verde, y que ellos son las estrellas que caen de la luna, porque envidian el planeta Tierra. La luna no tiene agua, césped, y está totalmente seca, así que los envidiosos son duendes, o al menos así va la historia que le contaba a su hermana mayor. Después de los relatos se van a dormir, porque necesitan descansar, ya que mañana atacarán un nido de duendes que está en las cercanías de los territorios élficos. Cuando llegaron al nido, la elfa utilizaba sus técnicas con el arco para atacar desprevenidos a los duendes que estaban de guardia, asombrando a sus compañeros con sus ágiles habilidades. El Goblin Slayer utilizó la sangre del elfo para manchar un pañuelo que planea utilizar con las mujeres del grupo, puesto que los duendes tienen un muy buen olfato, en especial con las mujeres. A la elfa no le agrada la idea, pero la sacerdotisa ya está acostumbrada y no les queda de otra que aceptar lo que él va a hacer. De esa forma entran a la cueva subterránea, quedándose un poco sorprendidos cuando encuentran una trampa, algo que no es propio de los duendes, por lo que suponen que hay alguien controlándolos. Que tenga tantos conocimientos de esas criaturas llama la atención del grupo, que interroga cómo ha matado a tantos, a lo que él responde de una manera muy explícita de las formas que ha matado a los duendes. Estaban a punto de dirigirse al nido, pero por orden del Goblin Slayer se dirigen a un sitio que es el lugar
lugar de desecho de los duendes, donde encuentran una elfa en muy mal estado, seguramente torturada y muy probablemente abusada sexualmente por los duendes, acabando con uno que estaba escondido detrás de ella. El Lizard Priest invoca una criatura para que se lleve a la mujer herida de ahí y esté a salvo. La arquera elfa está bastante afectada por lo que acaba de ver, pero se recompone rápido y con más fuerza, incentiva por su enojo. Su hogar está cerca de ahí, por lo tanto, exterminar a esas horripilantes criaturas es primordial para garantizar la seguridad de su pueblo. Hay un pequeño conflicto entre la arquera y el cazador, porque él está viendo básicamente como un estorbo por sus actitudes, pero ella al final se tranquiliza porque su objetivo es vengar a la pobre elfa que acabaron de ayudar, así que debe continuar con ellos. Siguen su camino y finalmente encuentran dónde están los otros duendes reunidos. La arquera se ve terriblemente asombrada por la cantidad numerosa, pero para el Goblin Slayer no es algo importante. Ya ideó incluso un plan para lograr acabar con todos ellos, así que se ponen manos a la obra con eso. El primero en atacar es el enano, haciendo uso de su licor, llamando la atención de algunos duendes y afectándolos con su ataque. Después le sigue la sacerdotisa con uno de sus ataques. Al combinarlo con el enano, todos los duendes quedaron inconscientes. Después de eso, aprovechándose de que todos los duendes estaban dormidos, los mataron uno por uno, siendo la elfa que se tomó más personal el asunto, sintiendo algo de pena por el cazador, porque él ha estado haciendo esto por años completamente solo, lo que quiere decir que más de una vez ha tenido que ver situaciones como la que ella vio ese día, incluso hasta peores. Creyeron que todo había acabado ahí, pero de repente, desde la oscuridad aparece un inmenso e imponente ogro, que era quien controlaba a los duendes, quien está terriblemente enojado porque aventureros invadieron su fortaleza. Aquel ogro los ataca con una inmensa bola de fuego, siendo el escudo que pone la sacerdotisa lo que los salvó de quedar rostizados, debiendo utilizar una gran cantidad de poder, lo que la deja debilitada y fuera de combate. De ese modo no les queda de otra que utilizar un guerrero invocado por el Lizard Priest. Después de todo, están peleando contra un poderoso ogro, que aunque se las arregla para atacar en equipo con buenos ataques, son repelidos, batiendo al Goblin Slayer, que quedó bastante mal herido, pero no es nada que una poción de salud y energía no puedan solucionar. Apenas se las toma, ya está listo para volver al combate, a pesar de que aún sigue muy lastimado, pues en realidad tiene un plan para vencer al hediondo ogro, que no para de despotricar la mil formas que planea abusar de las mujeres del grupo. Él utiliza un pergamino, cuyo poder es tan grande que destrozó en pedazos a la temible criatura, acabando con su vida al clavar su espada en la cabeza. Salen de la cueva y en camino a la ciudad deciden descansar en la carreta. Hay nuevas misiones en el gremio y encima órdenes de ascensos de rango. Una en particular está destinada a la chica que acompaña al Goblin Slayer. Susodicho, que debido a su cansancio durmió por 3 días en la granja de su amiga de infancia, a la cual le comentó al despertar que tuvo una misión con un grupo más grande de aventureros, y ella en un tono bastante alegre y optimista ingiere que seguramente pronto va a tener un grupo fijo para hacer sus aventuras. Un grupo de novatos aventureros atacan un nido de ratas gigantes en las cloacas, pero al final se retiran al verse superados por criaturas más grandes que ellos. Al ser parte de una misión, como no la completaron, no recibió una recompensa, a pesar del esfuerzo que pusieron, dejándolos muy mal parados, porque encima perdió su espada al dejarla ahí y no tiene dinero para comprar otra. El trío de seres inhumanos se topan otra vez con el Goblin Slayer, que estaba descargando una mercancía que es de su amiga de la granja. El Lizard Priest aprovecha para pedirle un poco más de queso, pues en la noche que acamparon juntos, el cazador le dio un poco de su ración, que era queso, a los aventureros, un alimento que nunca antes había probado aquel lagarto y que se había viciado de su sabor. El cazador no tiene problemas en darle otro poco de queso, lo que hace muy feliz a Lizard Priest. Encima la elfa también le pide de favor que los acompañe a investigar unas ruinas cerca de donde están, a lo que le responde que lo pensará. El enano se burla de ella, ya que en realidad lo que quiere es invitarlo a formar parte de su equipo. Los aventureros inexpertos le piden ayuda a los más experimentados con respecto a las armas, pero recibe a cambio una vela que según podrá guiarlo a la cosa que él está buscando, aunque si no le resulta útil y no tiene interés, puede venderla y con eso comprarse una nueva espada. El Goblin Slayer va a una herrería para poder arreglar lo que rompió con sus anteriores misiones, además pidiéndole al herrero un nuevo pergamino. Después de eso sale y se encuentra a la sacerdotisa, que alegremente lo saludaba, que con orgullo le enseñaba su nueva placa que adquirió al subir de rango, y él la felicita, aunque de forma escueta. Aún así no pierde su buen ánimo y se retira, ya que debería informarle sobre su ascenso a la madre superior del templo, en la que fue instruida. Nuevamente los novatos siguen buscando quien les pueda prestar una espada para poder regresar a buscar la que ya tenían y acabar con la misión, pero lamentablemente no tienen suerte. No les queda otra que pedirle
pedirle consejo a la recepcionista sobre cómo exterminar a las ratas, y ella, al no ser experimentada en ese tipo de cosas, sugiere que mejor le pidan ayuda a un aventurero, señalando específicamente al Goblin Slayer. Ellos al principio dudan en hablar con él, pues previamente han sido un poco groseros al llamarlo débil por tomar misiones de duendes. Aún así, la recepcionista insiste en que él no es rencoroso, así que no tendrá problemas en darle consejo. Lo cual es verdad, en el momento en el que le preguntan, él no era para nada hostil y no tiene problemas en responder sus preguntas, dándole como única solución a la pérdida de espada que consigan un palo para defenderse, ya que después de todo no tienen dinero para comprarse otra arma. El par de novatos regresan a las cloacas donde previamente se habían enfrentado con la plaga de ratas, utilizando la vela que le dio la hechicera, que según ubicaría la espada perdida. Ellos se enfrentan con las ratas y con la ayuda del palo pudieron vencer a una. Fue más fácil de lo que esperaba y efectivo. Por otro lado, la recepcionista le pide como favor al Goblin Slayer que haga de observador en un examen de ascenso de uno de los aventureros, pues hubo un error de administración y el que iba a ser observador no podrá llegar. Al principio él se niega porque no tiene nada que ver con duendes, pero ante la insistencia de la recepcionista accede finalmente. La recepcionista, acompañada del cazador y otra sacerdotisa, inician con el examen a uno de los integrantes del gremio, que es descubierto por la sacerdotisa cuando comienza a mentir sobre la adquisición de una de sus prendas por el poder que ella posee. Entonces se dan cuenta de que posiblemente robó, lo cual ya está mal visto y se castiga en el gremio, pero como fue su primera ofensa, simplemente lo degradarán de rango. Este aventurero no reacciona de una forma muy positiva a lo que está escuchando, pero considerando que en el cuarto está el Goblin Slayer y una sacerdotisa poderosa, no atenta contra la integridad de la recepcionista, porque sabe que le puede ir muy mal, así que se retira de la habitación bastante enojado. La recepcionista está bastante agradecida por la ayuda que le ofreció el cazador de duendes y se lo hace saber, aunque por lo visto tiene cierto interés romántico por él o una estima por toda la ayuda que le ofrece al gremio. Después de terminar el examen, él no tiene nada más que hacer que retirarse e ir a reclamar el pago extra por los servicios en recepción. Volviendo con los inexpertos aventureros que siguen en cloacas, por fin logran conseguir la espada, pero se dan cuenta que está dentro de una asquerosa cucaracha, y al ser bastantes en comparación a ellos, apartan a la que saben que tiene la espada dentro para poder atacarla, utilizando el poder de su compañera que es sacerdotisa, y él la golpea incontables veces con el palo hasta finalmente abrirle el estómago para conseguir la espada. Hacer tal cosa fue una hazaña, por el cual en el gremio lo alabaron y aplaudieron. Después de todo, se enfrentó a esas criaturas con solo un palo. Rodeada de demonios está una pueblerina desnuda, por lo visto preparada para ser víctima de un ritual, que es interrumpido por unas aventureras que vencen de forma asombrosa a los secuaces del gran rey demonio que atemoriza a todos. O al menos así va la historia que cuenta uno de los integrantes del gremio que están reunidos en el comedor, lugar al que llega Goblin Slayer para buscar al grupo que los ayudó a acabar con el nido de duendes para otra misión, donde tendrán que acabar nuevamente con un nido de duendes. Al no tener básicamente opciones, porque si dicen que no, él va a ir solo, lógicamente aceptan acompañarlo y ayudarlo. Emprenden camino para dirigirse a su destino, llegando a un sitio donde se tendrán que reunir con el arzobispo del dios supremo, la doncella de la espada, la que está a cargo de la ley del oeste, una persona muy poderosa con mucho renombre. Incluso fue la que hace 10 años venció al gran rey demonio. La poderosa arzobispo del dios supremo los recibe con alegría, aliviada de que atendieron su llamado. Ella, debido a la falta de tacto del cazador de duendes, que estaba impaciente por encontrar a los duendes, pone el grupo al tanto de la situación que afecta a la ciudad, pues ha habido en el último mes numerosos ataques, que después descubrieron que fueron ejecutados por los duendes, pero no saben de dónde vienen o de dónde salen para adentrarse en los caminos de la ciudad. Numerosos aventureros habían sido llamados con anterioridad para que exploraran las vías subterráneas del área y encontraran alguna pista que diera con los duendes, pero lamentablemente ninguno de los aventureros que se adentraron a los túneles bajo tierra volvieron a salir, dando a entender que murieron seguramente a mano de los duendes o lo que sea que habita ahí. De repente, un día, el arzobispo escuchó la canción del valiente Goblin Slayer que un bardo tocó. De esa forma, también el grupo anterior lo había buscado para querer contactarlo, aunque el cazador de duendes no sabía de la existencia de esa canción, porque no lo ve importante, y el enano le recalca que si hay canciones que hablan sobre sus hazañas, seguramente mucha más gente va a querer contactarlo por trabajo, como hizo el arzobispo. Así que el arzobispo les da un mapa de los túneles subterráneos, útil para su misión, así que le encarga el mapa al hombre lagarto. De inmediatamente agarran el camino a las vías debajo de la ciudad, siendo atacados por una gran cantidad de duendes, aunque no se les hace difícil matarlos. Además, el cazador
anterior ya se esperaba algo así. Siguen avanzando por el subterráneo hasta que se detienen porque por algún motivo empezó a llover, aunque suponen que seguramente es porque está lloviendo muy fuerte afuera y se está filtrando el agua por los viejos suelos. Pero la elfa percibe algo más, sabe que algo se está acercando. Eso pone en guardia a todos, se preparan para atacar a lo que sea que se aproxime. Entonces vislumbran a un extraño bote que está lleno de duendes. Ellos atacan al grupo de aventureros con múltiples flechas, inútiles al escudo que impone la sacerdotisa, dándoles tiempo para idear un plan en el que utilizan una especie de polvo que quema la piel de los duendes. Aprovechando que están distraídos, se lanzan al bote para acabar con todos ellos. El enano utilizó un ataque especial que hunde todo el bote, ahogando a los duendes, ya que ellos no saben nadar, aunque con la bulla de la pelea no solamente habrán llamado la atención de otros duendes, sino de una criatura similar a un cocodrilo gigante que habita en esa área. Deben escapar del hambriento caimán o lagarto o lo que sea que es y evitar ser devorados, pero delante de ellos se aproximan otros barcos de duendes, así que el cazador se le ingenió un plan para matar a dos pájaros de un tiro, distraer al caimán y eliminar a todos los duendes, utilizando una de las mejores habilidades de la sacerdotisa para hacer que los duendes se fijaran en el caimán. De esa forma, el lagarto se alimentó de todos los duendes que habían en los botes. Completada su misión, salen del subterráneo, aunque algo le deja un muy mal sabor de boca al Goblin Slayer, pues le parece raro la gran cantidad de duendes que había ahí, cuando no hubo incidentes de ataques a mujeres o violaciones. Además, al parecer, los duendes no sabían de la existencia de ese gigantesco lagarto, así que supone que alguien más los está controlando y creándolos de forma artificial. Después de la misión reciente, todos toman caminos aparte para aliviar el cansancio, cada quien a su manera. Por su parte, la sacerdotisa decide tomarse un baño para poder limpiarse toda la mugre que adquirió en el trabajo. En el baño de la edificación donde reside el arzobispo, la sacerdotisa piensa en todos los sucesos recientes, en lo afortunada que es por encontrarse al Goblin Slayer. Sus pensamientos son interrumpidos por la gran arzobispo, que también deseaba echarse un baño, que la toma por sorpresa ya que no estaba atenta a su entorno. El arzobispo se disculpa con ella mientras se dispone a lavarse. Entre tanto, la pequeña sacerdotisa contempla con detalle el cuerpo desnudo de la mujer adulta. Se da cuenta de unas cicatrices que llevaba. El arzobispo le aclara que las adquirió en una misión donde fue descuidada y la tomaron por sorpresa, cuando aún era una aventurera joven. Tienen una breve charla en donde se hace mención al Goblin Slayer. El arzobispo dice que aunque no sabe cuándo, es seguro que ese hombre desespera por su deseo, inquietante terriblemente a la sacerdotisa. La chica arquera nuevamente llama su atención con su físico. La reconocen como un alto elfo y por sus ojeras puntiagudas. Se encuentran con el Goblin Slayer, que se había ido por su cuenta para ir a mandar una carta a alguien, que la arquera deduce que en realidad está destinada a la chica de la granja. Ellos observan el cartel donde están las misiones de esa ciudad y el cazador se da cuenta de que no hay ninguna que solicite exterminio de ratas, lo cual es bastante raro, considerando la gran ciudad que es y los grandes túneles subterráneos que tiene. Por eso, el Goblin Slayer decide comprar un canario para explorar las vías bajo tierra, ya que ellos perciben hasta el más mínimo rastro de gas venenoso y eso los altera. Continúa su camino por esa zona y se dan cuenta de que hay un área que no está añadida en el mapa que les había dado el arzobispo. Por lo visto, esa zona también era un cementerio para los antiguos aventureros caídos en épocas de guerra, aunque ahora no es más que un nido de asquerosos duendes, aunque ese tipo de información no le interesa al Goblin Slayer, así que los ignora y prosigue en su búsqueda, aunque esta vez no quiere matar a los duendes, sino más bien conseguir a su líder para aniquilarlo y después ir a matar a los que escapen. El grupo se mete en una habitación donde ven una mujer colgada con cadenas y la sacerdotisa no vaciló en querer ayudarla, aunque fue detenida por el Goblin Slayer para que observara con mayor detenimiento que en realidad lo que estaban viendo era el cadáver de lo que tal vez fue una aventurera en el pasado. Las puertas detrás de ellos se cierran en espontáneo, encerrándolos en la habitación sin escape, una trampa hecha por los duendes. Las sacerdotisas entran un poco en pánico, pero son calmadas por el Goblin Slayer, que ya está ideando un plan para poder salir de ahí. Los duendes utilizan las grietas en las paredes para poder filtrar veneno y así acabar con los aventureros. Entonces ellos utilizan carbón para evitar intoxicarse. Luego tapan los agujeros y se ponen en una posición defensiva para evitar ser atacados por sorpresa, aunque la única entrada es la puerta que los mismos duendes encerraron, así que derriban la entrada pero consiguen atacar y eliminar a unos cuantos duendes. El problema se vuelve mayor cuando observan a un duende campeón entrando, pues es más grande, más agresivo y más experimentado en la batalla, añadiendo también su inmensa fuerza. Es un problema para los aventureros porque no solamente tendrán que enfrentarse a una gran horda de duendes, sino a uno mucho más grande. El Goblin Slayer se enfrenta al duende guerrero, pero la gran fuerza
fuerza de este consigue estamparlo a lo lejos y dejarlo bastante herido. La sacerdotisa al verlo se asusta tanto que debilita el escudo que los protegía de los duendes. La situación es terrible para todos, los duendes los superan en número. El enano y el hombre lagarto intentan luchar contra todos ellos. La chica elfa fue atrapada y apenas puede defenderse de los asquerosos duendes que intentan abusar de ella, dejándola casi desnuda. Y la pequeña sacerdotisa, que por el inmenso miedo que siente, se orinó encima, fue agarrada por el duende guerrero, siendo lastimada fuertemente por él. Tal caótica situación despierta memorias horribles en el Goblin Slayer, que aunque tiene heridas terriblemente fuertes, se levanta para atacar al duende guerrero, arrancándole un ojo e incluso intimidándole. Aunque no pudo derrotarlo, sí consiguió espantarlo, algo que también espantó a los duendes, que huyeron desfavorecidos del Goblin Slayer. El hombre lagarto ayuda a la sacerdotisa curando las heridas. El cazador la busca para asegurarse de cómo se encuentra, y aunque intenta consolarla porque ya está claramente afligida por no ser lo suficientemente útil, su cuerpo finalmente colapsa por las heridas, cayendo inconsciente al lado de ella. Un pequeño infante recurre a la ayuda de su maestro, buscando consejos para poder matar a los duendes. Sin embargo, solamente obtiene burlas y comentarios rudos por parte de su maestro, que le recalca que él nada más observó escondido, mientras los duendes torturaban y abusaban de su hermana. La extraña criatura que es su maestro busca despertar ese deseo ferviente para que pueda alcanzar su objetivo. Y finalmente, el cazador de duendes despierta de su sueño, sin su armadura y con la pequeña sacerdotisa desnuda a su lado, pues al compartir la cama con una virgen, utilizaron la habilidad de resurrección, con ayuda claramente del arzobispo. Lamentablemente, ella no tuvo mucha participación, porque no puede ser considerada una mujer pura y casta, debido a que años atrás fue capturada y abusada por duendes. Aunque tiene una muy mala vista, ella puede recordar la silueta de la persona que la salvó, nada más y nada menos que el Goblin Slayer. El arzobispo tiene una breve conversación con él, donde le pide que le ayude, casi que le suplica. Después sale de la habitación, dejándolo solo con la sacerdotisa, que despierta unos segundos más tarde. En la habitación entran sus compañeros, que están felices de verlos, pues pensaban que el Goblin Slayer no lograría salvarse. Ahora, estando juntos, el grupo decide ir a comer y después se separan para hacer ciertas actividades. Tanto el Goblin Slayer como la sacerdotisa deben ir a arreglar sus armaduras porque se dañaron en el combate anterior. Juntos van a la herrería. Ella insiste en arreglar la malla que sirve de armadura en vez de comprarse otra, que sería algo mucho más fácil, pero es porque esa malla fue la primera cosa que él elogió. Cuando le entrega eso al herrero, el hombre intenta coquetearle, pero es interrumpido por el cazador, que le ordena arreglar su armadura. Después, los dos encuentran un puesto de helados, bastante novedoso para esos tiempos, por lo tanto compran uno para poder probar el postre, y después tiene una conversación donde el cazador le recalca a la sacerdotisa que no es necesario que ella lo ayude constantemente. La sacerdotisa insiste que hará lo que ella quiera, y queda la conversación hasta ahí, cuando de repente llegan dos integrantes del gremio que pertenecen, que son aventureros expertos, una hechicera y un guerrero. Realmente la carta que él había mandado no era para la chica de la granja, sino para ellos. Le había pedido el favor a la hechicera que le trajera algo que le sea muy útil para poder acabar con los duendes. El grupo de Goblin Slayer nuevamente se reúne para bajar al subterráneo. El enano le halaga su nueva armadura, que está en mucho mejor estado, y está intrigado por lo muy bien armado que está. Se encuentran con un problema bastante amenazante en el camino, pues un inmenso ojo cuya habilidad le permite desintegrar lo que tenga un objetivo, custodia algo. El Goblin Slayer ya tenía un plan. El saco que le había traído la hechicera contenía una harina sumamente fina, lo cual sería muy útil para ocasionar una explosión, y de esa forma pudieron vencer al inmenso ojo. Al haber derrotado a la criatura, que según el hombre lagarto era oscura, que provenía del caos, observaron que lo que protegía era un inmenso objeto. Ninguno de los cinco saben descifrar qué es lo que están viendo. La pequeña sacerdotisa se acercó para tocar la superficie de lo que podía parecer un espejo, pero al hacerlo, la imagen cambia, mostrando lo que es el lugar donde provienen los duendes. Incluso se percatan de que está en la costa el barco en el que deducen que puede ser que llegaron al subterráneo. El gigantesco espejo es un artefacto antiguo que es capaz de producir un portal dimensional. Debido al alto valor que tiene, dicho artefacto en el mercado negro, saben que es un objeto de valor y muy difícil de conseguir, así que quien sea que esté detrás de esos duendes controlándolos es el responsable de utilizar ese espejo para atraerlos. No saben qué hacer con el espejo, y antes de que se les pueda ocurrir algo, se dan cuenta de que una horda de duendes se está acercando a su ubicación, ya que la explosión, seguramente al agitar los túneles, llamó la atención de los duendes. No saben qué hacer justo en ese momento. Además, el Goblin Slayer tiene otra vez una espontánea memoria de su niñez con su maestro. A raíz de eso se le ocurre un plan para poder contraatacar y aniquilar a los duendes. Finalmente, la horda llega para atacar,
y ellos se defienden como pueden a pesar de la inmensa cantidad. El Lizard Priest invoca a su guerrero, que se encarga de proteger a las chicas. Entre estos dos duendes aparece el duende guerrero, con el que se enfrentó el Goblin Slayer antes, y al que dejó tuerto, utilizándolo para poder matar a los pequeños grupos de duende que estaban a su alrededor, aprovechándose de que aquella criatura sin duda le tiene un inmenso odio. Su plan sale de acuerdo como lo tenía acordado. Mientras él ganaba tiempo junto al enano y la elfa, el Lizard Priest junto a la sacerdotisa hacían todo lo posible para lograr quitar el espejo, que consiguen al final, y fue muy útil para que absorbiera todos los escombros que le cayeron encima, cuando el enano hizo uno de sus ataques para así poder deshacerse de los duendes de forma efectiva. Al acabar con la tarea, el Goblin Slayer regresa donde está la arzobispa. La enfrenta porque sospechaba que ella ya sabía lo que esos duendes estaban planeando. Al principio la mujer asombra por esas acusaciones, pero al final ella confirma, pues al ser una víctima de esos seres tan horribles que mucha gente subestima por lo idiotas que parecen, sabe de primera mano lo peligrosos que pueden ser y nadie la tomaba en serio. Después de todo, ella fue quien venció al gran rey demonio. Suena absurdo que alguien como ella tuviera miedo a pequeños duendes, pero es una realidad. Aunque el Goblin Slayer le prometió que si volvía a tener problemas con duendes, él vendría para acabar con todos ellos, incluso con los que la atormentan en sus sueños, haciéndola quebrar en llanto, porque finalmente se siente comprendida y entendida. Su llanto es uno de alivio y tranquilidad, pues nadie tiene consideración con ella, porque se supone que es una persona muy fuerte. De esa forma el cazador se retira de ahí, dejándola y yendo hacia donde estaba la sacerdotisa pequeña. La sacerdotisa le agradece al cazador por hablar con el arzobispo y calmar sus miedos. Después, el grupo de aventureros recibe una muy generosa paga y proceden a irse de ese sitio, aunque aún bastante arrepentidos por tener que haber abandonado un espejo cuyo valor es inmenso, ya que es una reliquia antigua. Pero el Goblin Slayer no quiere correr el peligro de que los duendes supieran cómo utilizar ese portal a su beneficio. Como es común en esos tiempos, el Goblin Slayer de pequeño deseaba ser un héroe, o más bien un aventurero que sea héroe, no como ahora, que aún siendo una aventurera lo de alto rango no se le considera un árbol, sino un casino de duendes. Todo porque no pudo olvidar a su hermana, la pobre chica que lo cuidó y fue abusada por esos asquerosos seres. De hecho, ella, el día que se peleó con su amiga de infancia porque se iba a ir de la ciudad, le dijo que sí le tenía envidia a ella, porque ella sí podía salir de la granja. Se iba a convertir en un duende, puesto que la envidia convierte a la gente en duende. Después, lo único que recuerda es que ese día su hermana le hizo su comida favorita, pero ya no recuerda su sabor, siquiera de tanto tiempo que ha pasado que no lo ha probado. Al despertar de su sueño, él hace su rutina diaria en la granja para comprobar que ningún duende movió la cerca o estuvo a los alrededores la noche anterior. Junto a su amiga de la infancia van a la ciudad porque ha de hacer unas entregas y él quería comprobar si había trabajo en el gremio, aparte de ir a buscar su armadura que le dejó un herrero. Cuando llegó al gremio sin su gran armadura casi nadie lo reconoció, a excepción de la hechicera, que le informa que no hay trabajos ese día. Entonces pasa a buscar su armadura, que estaba bastante dañada por todas las misiones que ha tenido. Después, cuando regresó al gremio, se encontró con un grupo de aventureros expertos, entrenando a los novatos, aunque después siguió su camino con normalidad, y en la recepción recibió una carta del arzobispo, y se encontró con la pequeña sacerdotisa que, como de costumbre, siempre se ve muy alegre de verlo. Después llegó a su grupo, y de alguna forma todos terminaron yendo a comer juntos, incluyendo al amigo de infancia del Goblin Slayer, y a la recepcionista que en plena comida le comenta que los aventureros veteranos están planeando crear una sala de entrenamiento para los novatos, y así que se bajen las probabilidades de que ellos mueran en las misiones. Al final, él regresó a casa de su mejor amiga, en donde lee la carta que le envió el arzobispo, que está muy agradecida por su ayuda, y porque desde entonces no ha tenido ninguna otra pesadilla con duendes. Ella reza por su bienestar, y sin duda, la ayuda que él le dio fue muy útil para ella, y para calmar sus temores. Debido a que el gran rey demonio fue derrotado por la heroína aventurera, se celebra un gran festival por la victoria, aunque ellos están alejados de la ciudad, donde realmente se está festejando todo. Tienen una pequeña feria, la cosecha, y encima, aprovechándose del buen humor que hay, se divierten bebiendo y apostando, pues la elfa y el enano hacen una competencia por ver quién aguanta más bebiendo sin emborracharse, ganando por lejos el enano. Por otro lado, la amiga del Goblin Slayer lo encuentra pensando, y entonces se acerca para poder pensar juntos en el futuro. Incluso hace que se acuesten en su regazo, y le pide perdón, aunque el Goblin Slayer no sabe por qué se está disculpando. Se queda ahí, y ella evita decirle esa disculpa, que es en realidad la que le debía años atrás, cuando lo hizo enojar porque discutieron, ya que ella se iba de la ciudad. Ella se pregunta cuándo será el día en el que él se retire de la cacería de duendes, pues en algún momento va a envejecer, pero lo que más le preocupa es que tal vez no se retire y muera en combate, considerando
la obsesión que tiene con todos los duendes. Como es todas las mañanas, su amiga le prepara el desayuno para su tío y él, debido a que ese día encontró unas huellas, le dice que huya de ahí, porque es mejor para mantenerla a salvo, porque él no considera posible poder protegerla y vencer a todos los duendes, ya que deduce que es una horda inmensa de tal vez más de 100 duendes. Además, no cree que el líder de estos duendes sea un chamán o algo así, sino un ser mucho más fuerte, que no está seguro de poder vencer, un Lord Duende, una criatura que es una mutación especialmente dedicada a guiar a los duendes. Y a pesar de que no tienen los medios para poder vencer a esa inmensa cantidad de criaturas, la chica decide no irse y quedarse con él, porque él tampoco se irá, aun conociendo lo que podría pasar si los duendes la atrapan, pero ella quiere quedarse con él. El Goblin Slayer quiere hacer todo lo posible para mantenerla a salvo y mantener la granja bien, así que va al gremio a hacer una petición a los demás aventureros para que lo ayuden a pelear contra la horda de duendes. La mayoría no lo toma en serio o no tiene interés porque son pequeños duendes y a nadie le gusta pelear con esas cosas tan insignificantes, pero hay otros que sí les interesa ayudarlo desinteresadamente, pues la ayuda del Goblin Slayer matando a los nidos de duendes ha sido bastante buena para algunas personas, como el guerrero que aunque no lo reconozca se siente agradecido ya que el Goblin Slayer mató a los duendes que atacaron su hogar. La recepcionista también prepara una recompensa para incentivar a los otros aventureros y que con cada cabeza que traigan se les dará una moneda. Poco a poco uno de los aventureros se suma a la misión para exterminar a la horda de duendes, así que parten a la granja donde se hace la guardia por la noche, hasta que finalmente la orden llega. Los duendes utilizan como escudo humano a unas mujeres que probablemente habían secuestrado con anterioridad y abusado de ellas, así que no pueden lanzarle flechas de lejos o algún otro ataque que pudiera dar accidentalmente con las civiles. La hechicera experta junto al enano utilizan sus hechizos para conseguir dormir a todos los duendes que estaban recién saliendo, de esa forma poder conseguir y rescatar a las chicas que están utilizando de escudo sin riesgo alguno, acabando con ellos después. Todos pelean contra esos seres y logran derrotarlos, incluso cuando los jinetes aparecieron, gracias a las ingeniosas estrategias que ya había preparado el Goblin Slayer, por todo el conocimiento que tienen de sus seres y de cómo actúan. Los intentos infructuosos del Lord Duende en avanzar en la batalla termina haciéndolo molestar, por lo tanto decide utilizar a los más grandes del grupo, los duendes campeones, y a los trasgos. Los aventureros veteranos prefieren enfrentarse contra esos seres ellos solos, porque son criaturas relativamente más fuertes y entretenidas para ellos. Mientras todos los aventureros protegían y resguardaban la granja, el Goblin Slayer fue a enfrentarse directamente con el Lord Duende completamente solo. El Lord Duende estaba escapando al ver cómo su horda básicamente es lentamente destruida, así que consideró más prudente regresar al nido para poder aparearse con las mujeres humanas que habían secuestrado, para jugar con ellas y de este modo conseguir más duendes para en el futuro reintentar el ataque con mayor probabilidad de éxito, debido a todo lo que aprendió hoy, porque aunque su especie es idiota, no es estúpida totalmente, ya que aprenden de sus errores y sin duda son muy rencorosos. Pero es acorralado por el Goblin Slayer, que había utilizado el ejército de aventureros como señuelo, porque tenía certeza de que cuando el Lord observara que su equipo estaba siendo poco a poco derrotado, él buscaría protección y huiría. Los dos se enfrentan en una batalla, aunque atacar de frente no es el fuerte, así que se le hace un poco complicado luchar contra ese ser. Los demás aventureros exterminaron a los duendes, o al menos su mayoría. Los veteranos, que tuvieron problemas para vencer a los más grandes, lo logran finalmente sin complicarse tanto. El Goblin Slayer en su batalla contra el Lord Duende es lastimado, entonces el duende aprovecha para burlarse de él y golpearlo, pero en realidad él estaba sirviendo de señuelo para distraer a la criatura, mientras que la sacerdotisa con sus habilidades conjuró 2 escudos de protección para encerrar al Lord Duende, que viéndose acorralado incluso llora, pidiendo perdón para intentar convencer a la sacerdotisa, lo que el cazador no permite, ya que lo acaba sin piedad alguna, porque después de todo él es un Goblin Slayer. Nuevamente llevó su cuerpo al límite para poder cumplir su objetivo, recibiendo un regaño de la sacerdotisa, que le preocupa mucho su bienestar, pero él responde que confiaba plenamente en ella, por lo que le dio un poco igual descuidarse. Ellos dos regresan a la granja, dando por terminado el ataque, dándole la noticia a la chica de la granja, que acabó y que su hogar ahora estará a salvo, saliendo como victoriosos todos los aventureros que celebran su hazaña con bebidas y juegos, de paso reclamando su recompensa. La chica de la granja les agradece a todos los aventureros, especialmente a la sacerdotisa, que estaba descansando sobre el hombro del Goblin Slayer por el agotamiento. El Goblin Slayer confiesa que probablemente se convertirá en un aventurero de verdad y vendrá a otras misiones aparte de solo matar duendes. Al despertar, la sacerdotisa se encuentra muy apedreada
apenada por quedarse dormida, pero la chica granjera la consuela un poco, y después la sacerdotisa tiene una breve charla con el Goblin Slayer, haciéndole saber que no era necesaria una recompensa, porque ella y los demás de su grupo sin duda hubiesen aceptado si él les pedía ayuda. Aunque, aprovechándose de que ella tiene que recibir una recompensa, la sacerdotisa pide que se quite el casco, porque antes no pudo verlo bien, quedando asombrada por lo que ve, y no solamente ella, sino la elfa, quien también lo observó, llamando la atención de todos, que con mucha curiosidad desean ver el aspecto del Goblin Slayer. Y nada, ya solo eso. Si les gustó, suscríbanse para apoyar al canal y comenten la palabra casco para demostrar que se quedaron hasta el final, ya que no mucha gente suele hacerlo.